principio del amor y echar mano de ese amor eterno, Padre, para saciarnos en tu presencia, a tus pies, rendidos. Amamos adorarte. Permaneceré postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, no lo hay, que adorar en casa y en familia. Gracias, Padre, por esta oportunidad, por este tiempo glorioso, estas citas divinas contigo, pero reunidos, Padre, reunidos a la eternidad. Entendemos que este es mucho más que tiempo humano, Señor. Te damos gracias por reunirnos en torno a tu altar, un altar eterno, y por transformarnos en ese altar. Venimos dispuestos, Padre, dispuestos, reunidos desde la eternidad para hacer aquello que dispusiste, Padre. Queremos dejar a un lado todo aquello que nos puede impedir estar a tus pies, oírte a tus pies, humillarnos, Señor, ante tu gloriosa obra y tu glorioso diseño. Amén. Gracias, Señor, y bienvenido. Hay que aprender a relajarse y disfrutar. Muchas veces uno está más pendiente de quién desafina, quién canta, quién no, en vez de rendirse a los pies de él, ¿no? Pero hay que aprenderse, hay que adiestrarse y tenemos que ayudarnos unos a otros a traer a memoria que le estamos adorando a Él, entonces hay que disfrutarlo. Y el que todavía no entona bien, no deje de adorar, porque Él nos irá tonificando. Bien, muy buenas noches a todos, buenas noches a aquellos que están en casa con presencia de cuerpo y espíritu y el alma completa, y aquellos que desde casa, siendo o no parte de la familia, se unen a través del Facebook. Muy buenas noches. Y vamos a dejar que hoy la palabra, a través de mi voz, Maestra Cecilia, ese es mi nombre, y el propósito de dejarnos guiar, ¿no? A través de una pregunta. ¿Medirme a mí? ¿A mí? Y lo que es peor, ¿medir yo? Muchas veces uno es como que hay cosas que esquiva, ¿no? Pero déjeme decirle que somos expertos en medir. Medir quién alcanza y quién sobra, quién falta y quién debiera faltar. Somos muy dados a medir, pero no a que nos midan. Cuando viene la hora de que nos midan, ¿quién es para hablar de mí? Y mucho menos si es aquel que no quiero que me mida. Medirme a mí, dígalo conmigo, sí, relájese y dígalo. Medirme a mí. Y ahora mire la pastora y dígaselo a ella. ¿A mí? Sí, yo estoy sobrado. Bien, vamos a hablar de esa medida, de esa operación, de dejarnos medir y de esa operación de medir nosotros también, ¿no? Entonces yo sumaría otra pregunta. Por un lado, esa que inconscientemente hacemos cuando alguien habla de nosotros, ¿no? Y no estoy hablando de una persona sola, sino cuando alguien habla, sea verdadero o sea falso. ¿Quién es para hablar de mí? Entonces ahí vienen los argumentos para contraatacar. Si vos me medís, yo te mido, ¿no? Y la otra es cuando tenemos que medir. Medir yo. Entonces vamos a ver lo que Dios piensa. Vamos a ver lo que es medir para Dios. Vamos a ver la medida de Dios.
porque nosotros tenemos muchas medidas. Y vamos a indagar en la medida de Él para que en este tiempo, el de hoy, el presente, la palabra se haga presente y nos transforme en lo que tenga que transformar. Y no hagamos como Pedro cuando le quisieron lavar los pies. No, a mí no. Tendría miedo de ensuciar la toalla por ahí o dejar el agua turbia. O quizá pensaba que no necesitaba, ¿no? Que no había nada que quitarle. Y pensamos muchas cosas. Vamos a ir a la palabra y empezar con la palabra. En el libro de Apocalipsis, el libro de las revelaciones, que el Señor nos revele, en el capítulo 11, el primer versículo. Aquí está Juan. El apóstol Juan es una voz apostólica. Vamos a mirarlo no solo como la voz de un hombre, de hecho era un hombre, su oficio, su operación apostólica, pero además como una voz apostólica, la voz apostólica, a través de la cual Dios dejó fluir las revelaciones más grandes para que nosotros hoy pudiéramos entender. Dice el capítulo 11 del libro de las revelaciones: entonces me fue dada una caña, semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Hay que medir para adentro, no vayas a medir afuera, le advirtió una voz que lo levantó, porque si no nos levantamos vamos a medir con nuestra propia regla de medir. ¿Sabe que nuestra regla para medir a veces es muy corta y a veces es muy larga? A veces tiene muchas exigencias y a veces tiene pocas. Depende con quién, depende de quién. A algunos les permito, a otros no les permito. Entonces como que la vara la hacemos mágica, la extendemos o la achicamos según la persona, la situación, según nuestro sentir, según nuestro pensar. Pero acá la voz, esta voz superior, le concede una capacidad que nos es concedida a nosotros como parte de una iglesia apostólica. Una iglesia que revela al mundo para que sepan lo que Dios quiere. Dice: me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo: levántate, levántate y mide. O sea que medir no es una opción. Vamos a tener que medir. Si somos parte de esta iglesia, esta orden dada a esta iglesia apostólica es la de levantarse, porque tenemos los pies muy sobre la tierra y medimos muy humanamente. La medida nos habla de 1 metro. Y nuestro metro, más que... ¿vieron el de la modista? Ese que se enrolla, que a veces se estira, entonces el metro es como 2 metros. Se extiende o se va adaptando y con el tiempo queda como el chicle, ¿no? Como un elástico. Este metro es semejante a una vara y la vara no se extiende. No es mágica, es divina. Esta vara, me fue dada una vara de medir y se me dijo: levántate y mide. La medida, el metro, tiene que ver con una medida fija, no es móvil. En otras oportunidades a otros hombres de Dios se les ordenó levantarse y medir con cordel, con cuerda. Esta vez es con vara. Esta vez es con vara. Y si miramos el inicio, dice... no importa, no vamos a mirar el inicio. Si miramos el comienzo acá, hay algo que les dada a esta iglesia y nos ha sido dado a nosotros, nos ha sido concedido, confiado, pero es una responsabilidad. Es una responsabilidad y conlleva una orden. Primero me levanto
Y este es un trabajo constante. Cada vez que vaya a medir me tengo que levantar, porque corro el riesgo de usar una medida humana. Abajo, medida humana. Arriba, medida divina, medida celestial y medida eterna. Entonces me tengo que levantar para medir conforme al metro de Dios. Vamos a ir mirando esta medida como un metro que, si bien nosotros sabemos lo que es un metro, un palo, un palo con una medida exacta. Esta idea de medir, dice la palabra de Dios que medir es evaluar y asignar una identificación, un criterio, una opinión, según una norma fijada. ¿Quién fijó la norma? Dios, y tengo que conocerla, porque nosotros también somos de fijar normas. A mí esto no me lo hagas, a mí esto no me lo digas, a mí así no me hablen, a mí este día no. Nosotros fijamos normas, inclusive en nuestra vida personal, en la vida como familia de la fe, como iglesia. Esto sí, esto no, pero estas normas son las fijadas por Dios. Por eso necesitamos este cambio para ver qué es lo que Él fijó, porque según esta norma voy a medir. Medir es evaluar y es asignar un concepto. Un concepto que irá cambiando, porque no es que medimos una vez. Nosotros somos de medir una vez, de calificar y asignar un calificativo a alguien y no se lo quitamos nunca. Como decimos, cuando llegó a la iglesia era un desafinado. Nunca va a cambiar y nunca va a servir para cantar. Y no, el Señor hace esos milagros. Entonces, si bien la medida es de Dios, es divina. Y es una medida que constantemente tiene que ir tomándose. Hay que seguir midiendo porque hay que disfrutar y gozar los cambios, porque para eso medimos. Para eso nos mide Dios. Nosotros acostumbramos medir para juzgar, es decir, este sirve, este no sirve, este va, este no va, este alto. Somos terminantes, ¿no? Es como que con una medida, ¡pum! Pero Dios no. Dios nos lleva en un proceso. A Juan le fue dada una vara. Vamos a dar la palabra caña. La caña es como una vara. Es un palo, dice el original. La caña. Está bien, que aparezca nomás, total. Así es más. Vale. Dice que la caña de una planta, de un tallo, pero por implicación también es una pluma. Una pluma para escribir, dice. Fíjense cómo Dios nos va ensanchando la idea y nosotros decimos, humanamente, midiendo abajo, no tiene nada que ver. Pero vamos al Salmo 91. Le voy a cambiar el orden, diga que son pocos versículos. El Salmo 91 en el versículo 4. Hay una frase en donde habla de esta caña, para que nos hagamos una idea de que esta herramienta que Dios nos concede para medir, como se la concedió a Juan, cumple una función. Dice, con sus plumas te cubrirá, te protegerá. O sea que con la pluma, con la caña con la que medimos, el objetivo es proteger. Nosotros medimos para juzgar. Este sirve, este no sirve. Separamos, dividimos y ¡pum! O ignoramos. El que no sirve no le hablo. Así somos humanamente, con el metro humano. Pero con el metro divino, que la palabra nos vaya seduciendo de tal modo de que a la hora de medir no nos bajemos a volver a usar el humano, el que hemos usado siempre. Que echemos mano del divino, porque la caña como pluma cumple una función que Dios quiere cumplir, porque está hablando de Dios y de esa iglesia que como un águila, con las plumas, lo que hará es cubrirme, protegerme, establecer un cerco donde esté seguro
Yo no, yo con el que mido. Porque la pluma, que es la caña con la que mido, lo que va haciendo es cubrirlo, protegerlo. Entonces, ¿para qué lo mido? Para cubrirlo. ¿Para qué soy medido? Para que me cubran. Va a ser bueno entonces que podamos ir revisando esta doble función cuando yo mido y cuando me miden, para valorar quién me mide, cuándo y permitir que lo haga. Dice que entonces con las plumas nos cubrirá a través de esta caña, estas plumas. Cuando me mide, entonces volvemos a Apocalipsis, porque me fue dada esta caña, esta pluma. Dice que la caña, lo dice una de las versiones, Dios habla hoy, no la vamos a ver. Si ustedes después quieren revisar y medirme, a ver si miento, la caña mide 3 metros. ¡Hola! Es más que la distancia del coronavirus. Vieron que empezamos con metro y medio, 2 metros, y esta es de 3 metros. Es una distancia perfecta, 3 metros. Porque vieron que a veces cuando estamos muy amontonados y muy pegados, es como que nos molestamos. Entonces la medida y la operación de medir es distinta. Pero a esa distancia hay otra visión. Dice que la caña era semejante a una vara. Vamos a la palabra vara, porque usa las dos. Sabemos que una vara es figura de gobierno, de autoridad. O sea que esta vara, que es una pluma para escribir, porque el nuevo pacto iba a escribirse ya no en una hoja, en un ordenador, iba a escribirse en el corazón y en la mente del hombre. Hay que escribir cuando mido. Por eso hay que hacer buena letra. Dice que como una vara, es un garrote. Es un garrote, un palo, un bastón o un testigo de realeza. Bordón, cetro o vara. O sea que esta caña, que es una pluma para escribir en la mente y en el corazón mío cuando otro escribe, o de otro cuando yo escribo en su mente y en su corazón, para escribir lo eterno, no lo humano, lo eterno. Es también figura de un cetro. El cetro es el instrumento que usa la realeza, ¿no? Los reyes. Y precisamente si hacemos memoria de la administración del domingo, es el que le extendieron ¿a quién? A Esther. No estaba en el domingo, pastora. Anote. Miramos a Esther en figura de una iglesia que se las vio chunga. Porque había una sentencia, como ahora, ¿no? Como que hay una sentencia, hay juicio, hay tanto problema, ¿no? Dice que había una sentencia en contra del pueblo de Dios y ella era el instrumento que podía ser usado. Y el tío le dijo, es tu oportunidad. Si vos no aceptás, Dios lo va a hacer con quien acepte. Porque nosotros a veces nos creemos en nuestro juicio humano, la vara humana, la de abajo, nos creemos que si no lo hago yo no lo hace nadie, o como yo no lo hace nadie, esa vara para medirnos a nosotros. Pero en realidad, la intención de Dios, ¿cuál era? Redimir al pueblo, libertarlo. Dios la obra que tiene que hacer la va a hacer. O nos dejamos usar y somos parte, o nos transformamos en testigos y encima frustrados por no haber sido parte, ¿no? Disfrutar. Dice que pidió que ayunen, ella ayunó, y cuando fue a presentarse ante el rey fuera del protocolo, fuera del tiempo, porque no fue invitada, entonces fue preparada. El rey le extendió el cetro. Se jugaba la vida, iba en contra de la ley porque presentarse sin ser llamada
significaba la muerte. Se presentó y el rey entonces concedió la vida del pueblo de Dios. No fue por ella, fue por su pueblo. O sea que el cetro tiene que ver con un juicio divino. La intención del juicio divino, así como la pluma es la de cubrirnos, el cetro es el de dar vida. Nunca la intención de Dios va a ser quitarla. Nunca la intención de Dios va a ser condenar. Nunca la intención de Dios va a ser discriminar, separar, culpar, acusar. Esa vara es la divina y es la celestial. Esa es la medida, ese es el metro. Y tienen que ser 3 metros. Tienen que ser 3 metros. Fíjense que lo que había que medir acá era el templo, el altar y los que adoran. Somos medidos constantemente, pero somos enviados a medir. Dios nos mide a través de uno mayor. O sea que de medir y ser medidos no nos podemos escapar. Y aunque en un momento nuestra alma diga, medirme a mí, el Espíritu dirá, mídanme a mí. Y si mi alma dice, ¿medir yo? No, ¿cómo voy a medir yo? Mi Espíritu dirá, voy a medir. Voy a ser levantado y voy a medir. Porque medir se mide con una herramienta divina para cubrir y para traer libertad, para traer redención. Fíjense que el templo, nosotros somos templo, pero además si vamos a la segunda carta que Pablo escribe a los Corintios, 2 de Corintios 6:15. No, 6:16. Pablo nos habla del templo y miremos este templo que hay que medirlo. Nos tenemos que poder medir y medir a los otros. Pero además, cuando Pablo está hablando a los corintios, les dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Cuando hay que medir el templo, al medirnos nosotros o al otro como templo, y al medirnos nosotros como templo, lo que tenemos que entender es lo que quiere Dios después de esa medida, es habitar Él y andar más cómodamente como el Dios suyo. La medida del templo no es para destruir, sino para edificar morada a Él, para que Él pueda habitar y andar. No solo habitar. Nosotros estamos de acuerdo con que habite y lo queremos cerquita, porque queremos que nos cubra con su pluma, con esa vara con la que nos midió, con la que nos va guiando. Dice que habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Pero hay más, porque Él no solo se conforma con morar y andar y ser nuestro Dios. Miremos el versículo. Dice, y si Él es nuestro Dios, ellos serán mi pueblo. Pero no se conforma con eso. Por eso tengo que saber medir el templo, para no dejar a nadie como pueblo, para no dejar a nadie como un recipiente que contenga a Dios. Dice, por lo cual salid en medio de ellos, habla de incrédulos, de ídolos, ligaduras de las que nos tenemos que liberar y liberar a los otros. No miremos este salir de ellos como escaparme de otro que a mi juicio humano, bajo, diría, me aparto porque es pecador, me aparto porque tiene ídolos, porque tiene una figurita, porque tiene una creencia, tantos ídolos. A veces nuestro trabajo es nuestro ídolo. Nuestra familia, nosotros mismos, nuestro modo de pensar es un ídolo. Dice, por lo cual salid en medio de ellos. Miren lo que hay que ir haciendo con el templo.
y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, lo que Él limpia. No tocarlo es no hacer un acuerdo con eso, no hacer una mezcla, no quitar lo que nos sirve. Lo inmundo es lo inútil, lo que no nos va a servir. Hasta las ideas pueden llegar a hacerlo, pero Él lo limpia. Bajamos. No toques lo inmundo, porque yo os recibiré. En esta operación de medir, mientras vamos cubriendo, mientras vamos protegiendo y trayendo libertad a todo un pueblo, hay que medir el templo para que el pueblo habite. Para que en el pueblo habite Dios, ande Dios, el pueblo aprenda a reconocer ídolos, incredulidad en aquello que no creen, y hay que comenzar a creer y crecer en esa fe. Dice, entonces los recibiré y seré para vosotros. Ya no está hablando de yo voy dentro del templo, sino de recibirnos. Hay una transformación del templo. Y seré para vosotros bajamos al 18, por Padre. Ya no Dios. Como pueblo tenemos Dios, Él mora y Él anda. Y comienza una operación de limpieza interna que va haciendo la palabra en nosotros. Pero nosotros al medir somos usados para esa operación. Y si la operación se va cumpliendo, entonces le podemos tener como Padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Todopoderoso, el que todo lo puede. ¿Podrá hacer esto? Podremos nosotros como medidores, así como Juan, como parte de esa iglesia apostólica. ¿Saben que Juan significa gracia y misericordia? La iglesia apostólica a la que se le derraman o revelan los misterios más escondidos, pero que tiene un propósito, el poder darlos con gracia y con misericordia. Hay que poder ver la medida de Dios para empezar a usar la vara de Él. La medida de Dios. Nuestra medida es humana. Entonces, esta idea, miremos Hebreos 1:8, esta idea de la vara con la que medimos nos es entregada. Es una medida que no cambia, pero es una medida mucho más amplia que la nuestra. La nuestra cambia a conveniencia, ¿no? Es como esa cinta que se usa para la obra, que la extiendo o la achico. Esta mide 3 metros. Hebreos 1:8 habla de esta caña con la que tenemos que medir, porque hay que levantarse y medir templo, altar y a los que adoran. Dice, más del Hijo, con mayúsculas de Él, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Ese cetro, esa vara con la que se mide, es vara de equidad, trae equilibrio. Esto dice la palabra y a esta posición los voy llevando, me van llevando. Si me van llevando, puedo llevar a otros. Ahora, si yo no me dejo llevar, ¿voy a llevar a otro? A un lugar que no conocí. Le podré dar pistas. Qué importante entonces es entender esta operación que se hace al mismo tiempo, constante, permanente, no con conceptos o medida o metro humano, sino divino, y que sea de 3 metros. Vamos al capítulo 6 de Lucas. Este cetro de equidad, esta vara, es la del reino. Con esta necesitamos medir como Juan, con gracia y con misericordia, la divina. Saben que la idea de medir el templo, el altar y a los que adoran es para ir llevándolos a esa posición de cobertura y de seguridad, de libertad, a esa mejor posición de
pueblo a hijos para dejar de ver solo al Dios y comenzar a ver al Padre, tener ese vínculo con el Padre. Un proceso al que nos van llevando y vamos llevando. En medio de ese proceso medimos el altar. Cuando habla del altar, ese altar del sacrificio, también tenemos que saber si vamos a usar vara humana o vara divina. Si vamos a medir conforme a un versículo o conforme a la palabra, a la suma de la palabra. Porque entonces el altar, que para nosotros es la unidad de medida, no es cualquiera. Tiene que ver con el sacrificio máximo y es el de Cristo, la cruz. O sea que vamos a ir llevando de cualquier altar de tierra, de piedra. A ver, recuérdeme, evangelista. Tierra, piedra, madera, bronce y oro. Hay que llegar hay que llegar al máximo, el de él. El de él fue de oro. Entonces hay que medir, no para decir este no sirve, sino para cubrir, levantar y llevar esa porción, porque el sacrificio es el de él. Y ese altar es eterno, no es por un tiempo, no es humano. Poder medir a los que adoran, porque él, ¿qué tipo de adoradores busca? Los que le adoren en espíritu y en verdad. Los que lo hagan humanamente, no, en espíritu y en verdad, conociendo la verdad. Bien, vamos a ver lo que dice el apóstol Lucas. Sed pues misericordiosos como también, ¿quién es misericordioso? El Padre. Hay una misericordia que es la del Padre, que necesitamos conocerla y necesitamos extenderla junto con ese cetro, con esa vara, porque trae una libertad que es mayor. Fíjense la última frase del versículo 35. Bajamos un pelín. La última frase nada más, todo no. Dice, Él es benigno, ¿con quiénes? Con los ingratos y malos. Nosotros somos benignos, una vara, con los buenos, rubios, con los que son buenos con nosotros, con los que son agradecidos, siempre dicen gracias, se acuerdan cuando uno hace algo por eso, con esos, pero él, miren la vara, 3 metros, la de él es más larga que la nuestra, la divina tenemos que usar, porque él, y nos pide que tengamos esa medida de misericordia, porque es la del Padre. Él como Padre, dice, es benigno con los ingratos y con los malos. Nosotros somos benignos con el que es benigno con nosotros. Nosotros tenemos gratitud para con el quien la manifiesta o quien creemos que se la merece. Otra vara. Seguimos, vamos al versículo 7. 37, perdón. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. 3 medidas. Hay 2 no. Hay 2 ayunos. Hay 2 cosas de las que debemos evitar. Saben que juzgar es tomar una decisión que no cambia. Es emitir un juicio, es determinar y es decidir. Condenado, inocente, perdonado. Condenar es directamente declarar culpable. No es tiempo ni de juzgar ni de condenar. Es tiempo de los 3 metros. Perdonad. Porque el perdón liberta. Libertad, hay que cortar cadenas y hay que saber cortarlas. Porque perdonar, no nos engañemos humanamente, no es dejo pasar todo, no. Voy a guardar, cubrir, guiar, alimentar, llevar a crecer.
para que deje de ser pueblo y sea hijo. Porque Dios al que tiene como hijo lo puede disciplinar. Si nosotros no somos parte de una iglesia que lleva al crecimiento y al compromiso de un hijo que es parte de la casa y que no le da lo mismo, estoy, no estoy, hago, no hago, soy parte de la familia. Hablemos de una familia sana. Hablemos de una familia sana. Dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada y remecida. Los 3 metros. Si dejo de juzgar, si dejo de condenar para perdonar y extiendo los 3 metros, la medida va a ser buena, apretada y remecida. Está hablando de una forma de medir inclusive el cereal, ¿no? La misma palabra, ¿no? Una medida buena, honrosa, la mejor, dice. La mejor medida, apretada, que contenga todo y que no le quede aire, ni espacios, ni vacíos, ni huecos, ni dudas, ni confusiones, ni mezclas. Y remecida, zarandeada, sacudida, probada. Porque donde nos sacuden es donde somos probados. Y completamos con los 3 metros. Nosotros nos quedamos en el primer metro. Nos gusta la buena medida. Sobre todo cuando es hacia nosotros, que me midan con 1 metro. Pero necesito los 3 de Dios. Buena, apretada y remecida. Porque después del zarandeo, entonces, rebosando darán en vuestro regazo. Hay un rebose, hay una plenitud. Dice, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. O sea que decidamos qué vara vamos a usar, decidamos qué autoridad a la hora de medir, porque si no me dejo medir, acá en esta frase y en esta dualidad de medir y dejarme medir, hay una realidad. No me es concedida la facultad de medir si no me dejo medir. Es decir, con la medida con que yo mido es la que me van a volver a medir. O sea que me dejé medir. Me dejé medir y en el zarandeo quizá me escapé. O no quise llegar al zarandeo. O en el zarandeo me confundí. Se me mezclaron las cosas y me escapé. Y dije lo que pasa, que no tiene autoridad para venir a hablar de mí y decirme lo que yo tengo que pensar, hacer, decir. En el zarandeo, el 3er metro, esa medida es como que, pero es medida divina, es la que nos conviene. La idea es que este es un proceso, ¿no? Si me midieron y no di, fíjense que se va haciendo al mismo tiempo. Voy midiendo y es algo constante. En aquello en lo que fui corregido puedo ir trabajando y guiando a otros. No juzgando, no condenando, libertando, cortando cadenas, perdonando. Porque es más que decirle, te perdono lo que me hiciste. No, corto yugos, liberto. Dice que si esa es la medida que uso, entonces me vuelven a medir. Y acá veo un tiempo de oportunidad, porque en este volver a medir, habla de restauración, habla de oportunidad y habla de nuevas oportunidades entonces para mí. Si fui medido y voy y mido con otra vara, por ahí digo, bueno, acá hay que usar de hierro porque esta no cambia. Y nos ha pasado, ¿o no? No, acá hay que hablar, no se puede hablar como A. Acá que no nos escucha nadie, mirémonos y nos ha pasado, ¿no? De no usar los 3 metros, de no alcanzar la idea de Dios que es perdonar. Siempre la idea de Él
libertar. Para eso nos mandó. Y estamos como que perdimos la nota para ir al supermercado y al final en vez de llevar huevos llevamos harina. Entonces con la medida con la que medimos, nos vuelven a medir. Volvemos a tener oportunidad. Volvemos a tener oportunidad de ser medidos, de ser restaurados, de ser transformados, de ser corregidos. Nueva oportunidad. Entonces, habrá que prestar atención cómo medimos. No solo, veo que somos muy de usar una medida para algunos y no para otros, pero además una medida para los demás, pero no la queremos para nosotros. Ahora, si soy así de bravo con los demás, así de bravos serán conmigo, pero me volverán a medir o frenaré, porque en esa nueva medición hay un nuevo trabajo de Dios en mí a través siempre de un hombre o una mujer de Dios. No nos engañemos, esto no es magia, esto no lo hace Dios mágicamente. Por eso le dijo a Juan, levántate y medí, porque hay que medir el altar, el templo y a los que adoran. No te vayas a quedar solamente con la estructura. El templo es el cuerpo de Cristo, es el varón perfecto. Medime, porque medir es conforme a mi norma, decidir e ir marcando la evolución de un proceso. Así os volverán a medir. Apocalipsis 21:15. El que hablaba conmigo, dice Juan, la gracia y la misericordia de Dios. Y recordemos lo extensa que es la misericordia de Dios. Hablábamos de este altar en cuanto a esa misericordia que Él la renueva cada día y nosotros abrimos los brazos como para recibirla. Pero ¿a través de quién la da? A través de nosotros. Entonces, si alguien espera recibirla, me transformo en un canal para entregarla. Y un canal de la misericordia de Él. Dice, el que hablaba conmigo, dice Juan, y otra de las versiones dice, el ángel. Un ángel. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir y era de oro. Excelencia. Dice, el que hablaba conmigo tenía la caña de medir y era de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad, las puertas y los muros. Esta idea de medir la ciudad, solo los ángeles pueden hacerla. A Él se le concedió empezar el trabajo con el templo, con los que adoran y el altar. Tenemos que irnos dejando llevar a una medida, a un metro que nos liberte, que nos traiga esa libertad. Pero acá el ángel mide la ciudad. Y cuando comienza a hablar, habla de la novia lista para desposarse con Cristo, la iglesia. Pero habla de una ciudad. Ver a la iglesia como una ciudad, como un pueblo, como una multitud, pero que tiene una estatura y hay que medirla. Y cuando comienza a describir lo que el ángel empieza a medir, porque medir no es solo un juicio que se emite, no es juzgar y condenar, es un proceso de libertad, de plenitud, porque el ángel no solo viene a evaluar, sino a guiar el proceso, para que esta ciudad tenga las medidas. Y las medidas ya no son medidas humanas, sino que son medidas divinas. Y se mide con esta vara. Había que medir el muro que protegía. Dice que las puertas eran la alabanza y el muro era la salvación. Hay que medirla
con este tercer metro, con esta extensión. Esta caña que la porta un ángel, dice que los ángeles son, en el original, es la G32. Los ángelos en griego, un ángel es el que trae nuevas, el mensajero de Dios, el ángel, el pastor. Acá, como hijos, si Dios es nuestro Padre, hay pastor, hay un corazón de Padre, el mismo de Dios, que nos va midiendo, pero que ahora puede medir como mensajero a esta ciudad, a la iglesia novia, en una calidad de madurez, lista para desposarse, con todas las oportunidades, puertas, distribuidas, equilibradas, 3 en cada uno de los 4 puntos cardinales por donde, ¿se acuerdan que en medio del desierto los 4 jinetes andaban? Y la ciudad reposada y quieta, como Moab, que no se dejó trasvasar, no se dejó limpiar, no se dejó quitar lo que Dios le mostraba. Trabajando, jinetes, ministerios trabajando, pero no en función de esta madurez que nuestra iglesia necesita, como un pastor. Saben que medir en el griego tiene que ver con esta evaluación que se hace constante y permanente. Vamos midiendo y vamos siendo medidos constantemente porque nos vamos llevando a una estatura. No es juzgar. Somos muy prontos a juzgar. Esa es una vara humana. Mide 1 metro. Y no la va a defender del coronavirus. Con 3 metros estamos asegurados, después del zarandeo, porque es la tercera medida, remecida. Dice el primer libro de Reyes 17:21, acá aparece en el hebreo la palabra medir como extenderse. Dice que el profeta se tendió, se extendió, dice el original, midió, estaba haciendo esta operación de medir. Nosotros cuando medimos nos imaginamos como el dibujito, ¿no? A ver, te faltan 2 centímetros, no, te falta un poquito tendrías que cantar mejor, te falta al hablar, medimos muy humanamente, medimos lo externo. Pero dice que la mano derecha de Dios mide los cielos, o sea que tenemos que aprender a medir lo celestial, lo eterno en cada uno de nosotros. Medimos y decimos, si todavía no dejó el cigarrillo, la medida no da. Si ¿me entienden que medimos por fuera? Y eso es lo que se añadiría si logramos una libertad con esta vara de 3 metros. Dice que el profeta Elías se tendió sobre el niño 3 veces, muerto. 3 veces. No buscaba juzgar, porque la madre le trae al niño muerto, un niño que le había conseguido la palabra profética. Le concede un hijo porque no tenía. Pero se muere. Y ella le dice, vienes a traer a memoria mi iniquidad. Se siente culpable. Había en su pasado cosas por las cuales podía ser. Porque nosotros cuando ocurre algo malo enseguida decimos, habrá pecado, algo mal hizo, o fue eso o fue la madre. Consecuencia, enseguida hacemos matemática humana, 2 más 2, 4, me enfermé, y ahí pasa algo raro, ahí no está este ministro, humanamente. Y ella reacciona humanamente, traes a memoria mis iniquidades, para que el resultado sea que mi hijo se muera. No había libertad, entonces en ella había que acá hacer una gran operación, que es la que hace un ángel, un pastor, cuando mide
pero nos mide mirando en nosotros a la ciudad, a la novia, a la iglesia madura, a la iglesia con estatura, no a la que todavía no da la talla, que somos poquitos, que no habla bien, ¿me entienden? Mirando eternidad. Este profeta dice que se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Y tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, le dio a su madre y le dijo: Elías, mira, tu hijo vive. O sea que esta operación de medir, cuando la hace un ángel, por eso tengo que dejarme medir por un ángel, ver en un pastor a un ángel, no solo una amiga, una buena persona, porque esa cuerda, si mido con cuerda, se me puede cortar y me caigo. Pero si es vara y si tiene 3 metros, la operación profética, la que nos ubica en el tiempo de Dios, como la hizo él, 3 veces, 3 metros, 3 medidas. No solo una buena medida, sino completando el proceso entero. Apretada y remecida para que el hijo viva, para que reviva, para restaurar la vida, una vida plena, y dejemos de estar muertos a tantas cosas y a tantas esperanzas. Levantémonos en fe en esta iglesia, no solo que tiene la calidad de ciudad, una ciudad en la que ya no hay noche, en la que las puertas no se cierran porque se cerraban de noche, en la que ya no haya oscuridad. Miremos esa vara para seguir edificando y no miremos las circunstancias que nos podrían hacer decaer o tener menos ganas, menos intensidad, menos juicio divino, menos metro de Dios y más metro humano. Vamos a orar juntos para que cuando nos estén midiendo, no solo no lo pensemos, sino no se nos ocurra decir: ¿medirme a mí? Señor, en esta noche queremos pedirte que nos midas a través de tu ángel, que puedas medir a todos y a cada uno de los que reciban esta palabra a través de sus pastores, a través de aquellos padres que pusiste en su vida para guiarlos y llevarlos a una estatura de plenitud, para revivirlos, Señor, como lo hizo este profeta con este niño. Estaba muerto. Nosotros también, como dice Pablo, estábamos muertos en delitos y pecados. Y no solamente queremos revivir una vida nueva en áreas de nuestra vida, sino la queremos completa, Señor, vivir la plenitud de poder cumplir tu propósito. Que nunca tengas que contar con otro para aquella libertad que hay que traerle a tu pueblo, Señor, para que lo hagas con nosotros, para que pongamos en juego nuestra vida como lo hizo Jesús y podamos medir ese altar donde lo hacemos, los motivos por los que lo hacemos. Que no sean motivos humanos, Señor, los que nos sujetan, los que nos unen. Cuidado como oís, dice la palabra, porque con la medida con la que midáis vais a ser medidos. Queremos medir, por eso entendemos que nos tenemos que dejar medir. Pero además queremos la nueva oportunidad para ser medidos en aquello en lo que quizá no habíamos dado la talla o en lo que quizá no nos dejamos medir. Mídenos nuevamente, Señor. Extendemos nuestra mano hacia lo alto para tomar, Señor, esa vara que quieres entregarnos, esa autoridad, esa pluma y poder escribirlo mejor. Con tu corazón, Señor, con esa medida eterna de misericordia tuya. Transforma lo que hoy tienes que transformar en nosotros para poder medir en calidad de ángel, para poder dar buenas nuevas, para no ser los mensajeros de lo malo, los criticones, Señor. Y cuando veamos algo que nos lleve a ese pensamiento, tráenos a memoria
el propósito tuyo, Señor. Redimir y traer libertad a través nuestro. Usa a cada uno de los que se hacen presentes en la casa, en el cuerpo, en el espíritu, pero usa a cada uno de los que entienden que nacieron para algo más que vivir tiempo humano. En tus brazos estamos, Señor. Gracias, Padre. Te amamos. Amén.